Pero aquí vamos también a lo que contaba Horacio. Cuando Jaureche entra y ve que por la otra puerta entra Frigerio, agarra un cuchillo de arriba de la mesa y lo corre porque dice: vos sos el culpable de la traición de Frondizi. No lo alcanza, por supuesto, pero bueno. En otra oportunidad, en televisión también, un viajante de comercio, yoldista, es gorila, le dice: usted opina como un nazi. Y se está viendo en la pantalla, y se ve en la pantalla que Jaureche se levanta y le dice: a la puta que te parió, y saca una navaja que llevaba siempre en el bajo del saco, y lo corre, mientras que el organizador del programa se tira sobre la cámara para que no salga, pero se escucha todo el escándalo que se ha producido. Ese era Jaureche, el duelista de que hablaba Horacio, y el que enseñaba a pensar en Nacional. Forja había sido algo heroico en un sótano de Lavalle en 1725 durante 10 años, luchando en plena década infame y haciendo cuadernos de Forja que a través de un coroneles se le enviaban a Perón. Es decir, Perón va a repetir después muchas palabras que surgen por primera vez en Forja, como tercera posición, por ejemplo, vendepatria, oligarca. Y Jaureche se va a convertir en el corazón de Forja, el hombre que está en las manifestaciones en el medio de todos los tumultos, y siempre como un peleador y como un hombre que está al igual que todos sus compañeros de agrupación. Scalabrini no se incorpora a Forja, pero es la usina ideológica de Forja, le da a Forja las ideas. Scalabrini no se incorpora a Forja, aun cuando Scalabrini no había conocido a De la Rúa, pero igualmente consideraba que el radicalismo ya estaba terminado en aquel tiempo. Y lo dice en una carta donde dice, en el año 35, no puedo, claro, como Forja era una corriente radical, había que ser radical para ser forjista. Yo no puedo ser forjista porque yo no me voy a afiliar al Partido Radical, que es una antiguaya histórica, dice 1935. Así que imagínense después todo el agua que corrió bajo los puentes y fue agravando las cosas, ¿no? Y en ese sentido, Jaureche se ocupaba de darle a su mensaje forjista un carácter muy entrador, que atrajera al hombre que pasaba por Buenos Aires. Por ejemplo, un afiche muy grande que decía, interrogaba: los argentinos somos onzos, y abajo decía: los argentinos queremos que la libertad empiece por Egipto, empiece por la India. ¿Por qué no empezamos por nacionalizar los ferrocarriles, nacionalizar los bancos, terminar con las compañías de seguros británicas, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, trataba de lo que él llamaría después ver el mundo desde aquí, no dejarse, como le pasó a casi toda la izquierda abstracta, absorber por los problemas lejanos. Una de esas noches, estaba haciendo uno de esos afiches, se hizo tarde, se hizo la madrugada ya, no encontraba las palabras para el afiche. Ellos habían hecho afiches llamativos, como por ejemplo 4P, que era fácil con carbón escribirlo en los muros, 4P. Patria, pan y poder al pueblo. No pensaban que iba a venir después una quinta P, años después, pero en cierto sentido eran anticipatorias. Y en esa oportunidad en que no encontraba el afiche que era conveniente, lo acompañaba un muchacho forjista que no quería dejarlo solo, pero ya estaba un poco cansado de la hora que era. Hasta que al final le dijo: doctor, déjelo para otro día. Si al pueblo argentino le importa solo el fútbol. Jaureche se irritó. Le dijo: mire, mijo, al pueblo argentino le interesa el fútbol y ha dejado la plaza pública y se ha ido a los estadios
porque los jugadores prometen goles y hacen goles, y los políticos prometen muchas cosas y no hacen nada. Pero va a llegar un momento en Argentina que alguien va a cumplir con las promesas que le ha hecho el pueblo, y entonces el pueblo va a bajar de los estadios, de las gradas de los estadios de fútbol, y va a llenar la Plaza de Mayo. Entonces, cuando se produce el golpe del 4 de junio del 43, Jauretche lo llama Homero Mansi, Homero Mansione, que después fue Homero Mansi era ya Homero Mansi para el cancionero popular, y le dice: hay que conseguir urgente una entrevista con los dos militares más inteligentes que se conozcan en el ejército, para ver a dónde van, para ver a qué lado van. En el ejército había una línea liberal que se estaba extinguiendo, que era la de Justo. Había una línea pro-nazi, cosa que han ignorado generalmente los investigadores, que era la de Perlinger, Enrique González y Bengoa. Y había una línea nacional democrática, que era la expresada por Perón, con la idea de que Perón tenía de que había llegado la hora de los pueblos, después de su viaje a Europa, lo cual no quería decir ni que fuera nazi ni que fuera fascista. Simplemente que el hombre que estaba al lado de Perón, Mercante, era un coronel que tenía el hermano y el padre en funciones gremiales, ferroviarias, en sindicatos ferroviarios, que le daban un cable a tierra a este fenómeno del crecimiento de los trabajadores que venían produciéndose desde 1935, cuando se va deteniendo la importación y van creciendo las industrias y se va industrializando el país, como había ocurrido en la Primera Guerra, que los radicales no supieron aprovechar, y que Perón, en un discurso del año 44, dice: es necesario evitar que estas industrias que se están formando se hundan. Hay que hacer proteccionismo, hay que controlar el comercio exterior, hay que tener barcos para llevar nuestros productos, porque si el que produce no puede entregar su mercadería, está en condiciones de inferioridad con respecto al comprador. Entonces, es en una misma noche, a las 10 de la noche, conversan con Enrique González, que era un tipo inteligente, pero era admirador de Hitler, y después a las 7 de la mañana, Perón acostumbraba a llegar a sus oficinas de la Secretaría de Supervisión a las 6:20, a las 7 de la mañana los recibe Perón, y Jauretche se impacta con Perón, se impacta con la capacidad de Perón para captar las cosas inmediatamente, una capacidad de captación muy singular. Y Darío Alessandro recuerda que al día siguiente él fue al sótano de Forja y le dijo a los compañeros forjistas: dice Arturo que hay un coronel de un apellido Perón, una cosa así, que es un tipo bárbaro. Este es el recuerdo del... Tan es así de la relación que se establece allí, que Perón le da una tarjeta de audiencia permanente para que Jauretche lunes, miércoles y viernes vaya a verlo a la Secretaría de Trabajo y a conversar sobre lo que es la política argentina, porque Perón era un hombre, le gustaba la historia, le interesó mucho San Martín, estudió la campaña de los Andes, pero no tenía un conocimiento de la política. Jauretche, por el contrario, había estado inserto notablemente desde su juventud, desde el conservadurismo cuando pasa al radicalismo, y había salido a la calle el 6 de septiembre del 30 con el revólver en la mano. No era una mera adhesión intelectual, con el revólver en la mano buscando radicales para combatir a los conservadores. Y había actuado después, como aquí se dijo, en la Revolución de Paso de los Libres. Había estado detenido en una forma muy particular, porque en la detención en Corrientes no había cárcel, entonces lo tenían en la comisaría y de vez en cuando le daban un franco al preso. Y el preso, según cuenta Jauretche, se iba al prostíbulo que estaba cerca, y uno de los presos, amigos de él, radicales, se tomó unas copas y dijo: viva Hipólito Yrigoyen.
Entonces un sargento que había ahí le dijo, usted está detenido. Pero estaba el comisario también, del comisario que lo tenía detenido, y dice, ese preso es mío. Llega un punto que Perón le dice, bueno, le vamos a confiar a ustedes, a los forjistas, la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Jauretche, contento, lo comenta a sus compañeros, y al día siguiente sale en el diario que el gobernador interventor de la provincia de Buenos Aires es el general Sanguinetti, y que en su gabinete aparece un solo forjista, con lo cual Jauretche queda pagando y espera que Perón le haga alguna explicación, le dé alguna explicación. Perón no era persona de darle explicaciones a nadie. Lo recibe, lo llama que vaya a visitarlo, lo recibe, habla de todas las otras cosas, pero no menciona eso. Y cuando termina la conversación le dice, bueno, hoy es lunes, lo espero el miércoles como siempre. Y Jauretche le dice, no me espere, y se va. Ese es el primer cortocircuito importante que Jauretche tiene con Perón, a tal punto que Jauretche, cuando un grupo radical apoya la lista de Perón en el 46, Cruzada Renovadora, al hacerse las elecciones internas, Jauretche sale primero, Perón las impugna y se hace de nuevo la elección y sale primero Diego Luis Molinari. Hicieron un desplazamiento. Esto está relacionado, no es una crítica a Perón, está relacionado con de dónde venía Perón, cuál era su manejo. Su manejo era la verticalidad, la unidad de mando, de concepción. No era discutir con intelectuales. Él sabía que la ejecutividad para realizar determinadas cosas está ligada a que alguien sea el único que decide. También es cierto que cuando ese único que decide se equivoca. Se equivocan todos, ¿no? Se separa y ve que hay cosas que no le gustan del peronismo, pero ve que le gusta mucho menos que vuelvan los conservadores, los radicales. Entonces se va a Escobar, era un hombre de campo, un criollo aporteñado, y allí empieza a estudiar botánica, a cultivar flores, hasta que se produce el golpe el 16 de septiembre del 55, y a los pocos días Jauretche y Scalabrini están en las oficinas del diario El Líder, que era un diario de la Confederación General del Trabajo, ofreciéndose para iniciar la resistencia. Después saca el 45 de nuevo, atacando al Plan Previch, después publica el Plan Previo de Retorno al Coloniaje, y después publica Los Profetas del Odio, y cuando los comandos civiles ya están dispuestos a terminar con Scalabrini y Jauretche es obligado prácticamente por sus amigos a exilarse en Montevideo, de donde vuelve después y sigue en la lucha, pero ya como decimos, llegamos al 61, su frustración del 61 lo lleva a convertirse fundamentalmente en escritor. No deja de usar el cuchillito por las dudas, pero publica Política Nacional de Revisionismo Histórico, publica El Medio Pelo de la Sociedad Argentina, y esto tiene un éxito muy importante. En El Medio Pelo lo que Jauretche quería decir es lo que se preguntó Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno: ¿dónde está la burguesía nacional en la Argentina? ¿Cómo se hace el crecimiento en la Argentina si no existe un empresariado? Eso se lo preguntaba Moreno, no en esas palabras. Moreno decía: el Estado tiene que expropiar a los que tienen capitales y tiene que hacer fábricas de fusiles, fábricas de pólvora y fábricas de puñales. E inició 3 fábricas entre mayo y diciembre de 1810. Era la misma concepción, el mismo problema de la inexistencia o existencia de una burguesía nacional muy débil, expresada a veces por Miranda, por Gelbar, pero que finalmente terminó transnacionalizándose con los Macri, con los Fortabat, con los Techín, vinculándose al Banco Boston, al Citi, con Pérez Compán. Y esto es importante porque si un empresariado produce para el mercado interno, tiene que reconocer que los trabajadores tienen derecho a importantes sueldos, no por una cuestión de justicia, sino porque tienen que consumir.
van a consumir sus productos. Es muy difícil salir a vender al mercado internacional. Pero si las grandes corporaciones como Techin, por ejemplo, o Aluar, venden la mayor parte afuera, les interesa por el contrario que los trabajadores tengan costos bajos, salarios bajos para hacer costos bajos y competir afuera con costos bajos. Esta es la cuestión que lo lleva a Jauretche a decir: no hay economía liberal y economía proteccionista. La economía está siempre dirigida. La dirigen las grandes corporaciones o la dirige el Estado. Bueno, para ir terminando, Jauretche, después de su frustración como senador, se dedica a escribir, y escribe fundamentalmente al Medio Pelo, que tiene más de 15 ediciones en pocos años, y que lo lleva incluso a la televisión, donde tiene ardorosas discusiones, un programa polémico que tenía Blackie, con Ardoy, por ejemplo, a los gritos, con unos con otros, no se callaba nunca, decía todo lo que tenía que decir. Incluso después su libro de memorias, y apoya, es decir, entrevé en 1965 este proceso que se va a dar de una marea social que está avanzando. Él recorre el país y dice: la Argentina se empieza a mirar a sí misma. Y esto es muy importante. Y esto va a producir un cambio muy importante. Y efectivamente, poco después se produce el Cordobazo, la irrupción de las juventudes en la política, juventudes que tienen relación con Jauretche. Su sobrino Ernesto estaba en Jaén y después estuvo en otros grupos guerrilleros. Iban a la casa de Jauretche, él con Galimberti, no el Galimberti último, sino el Galimberti de aquellos tiempos. Yo recuerdo un día que lo fui a visitar y Clarita, la mujer, me dijo: quédese en el comedor un ratito porque está discutiendo con dos jóvenes en su biblioteca, discutiendo a los gritos. Cuando salieron los dos jóvenes, que uno de ellos era Ernesto, me hizo pasar, y sin que tuviera conmigo una amistad fraterna, así, íntima, tuvo la necesidad de contarme lo que él pensaba, que la acción de estos jóvenes y esta marea que se venía de todos los jóvenes era fundamental, que la revolución era de los jóvenes, que los peronistas viejos se iban a quedar en viudos tristes si no entendían este fenómeno, pero que siempre la política debía prevalecer y no las balas, que las balas debían seguir a la política, que la violencia sin política iba a ser muy grave, iba a producir un gran fracaso. Por esa época, un ensayista oriental, Alberto Matol Ferré, había dicho: la política de la muerte es la muerte de la política. Y Jauretche decía: me vienen a decir a mí, que anduve con la tartamuda y con la ametralladora en la mano, me vienen a decir a mí que hay que hacer 2, 3, 100 Vietnam. 2, 3, 100 Vietnam se hacen en la realidad, y si el pueblo se levanta hay que ser violento junto con el pueblo. No se puede crear, eso no se puede crear por sí mismo. Una crítica al vanguardismo, a la teoría del foco, ¿no? Y para terminar, les cuento el último recuerdo que tengo de Jauretche. Le habían prohibido fumar, tenía un enfisema, estaba muy obeso. 2 recuerdos. Uno es que las 3A, o si no existían las 3A todavía, López Rega, por ejemplo, López Rega y el Misael Almirón y toda esa pandilla de desgraciados, llamaban por teléfono amenazando. Yo estaba hablando con la secretaria y la chica se puso pálida y se iban a poner una bomba. Se lo dijeron a Jauretche y Jauretche dijo:
¿Eso se creen que me van a asustar a mí? Él venía, había reunión del directorio los martes nada más. Desde ese momento vino a Udeva el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Se sentaba ahí y se pasaba la tarde. Y García Lupo, Rogelio García Lupo, que era el gerente, me decía, ¿qué pasa si ponen una bomba? ¿Qué hago yo con este hombre, con el peso que tiene? Que encima hay que bajar una escalera tremenda. ¿Cómo lo saco yo? ¿Cómo lo convenzo de que no venga? Y me dice, yo no soy un amargo, che. Yo le voy a demostrar a estos que no les tengo miedo. Y en pocos días antes de fallecer, va al café de la esquina de Córdoba y Esmeralda, el Castelarito, que llamaban así porque era el Castelar, para diferenciarlo del Castelar de la Avenida de Mayo, el Castelar Grande. Y él tenía ahí los paquetes de cigarrillos que compraba, los dejaba en el café, para que Clarita, una mujer, no los viera. La Clarita se creía que él había dejado de fumar. Entonces iba todas las mañanas, pedía un café, le compraba 2 o 3 diarios, se leía los diarios, se informaba de todo, tomaba apuntes, y si alguno decía alguna barbaridad, le tiraba una polémica formidable, típicamente de duelista, como la decía Horacio. El almirante Rojas dijo, por ejemplo, el almirante Rojas, que el 16 de junio del 55 fue leal al gobierno, del 55, no del septiembre, en septiembre sí estaba en contra. Dijo, yo estuve siempre en la resistencia, en un discurso. Y Jauretche inmediatamente le contestó, no sabía que había vivido en el Chaco. La sobrina de Saavedra Lamas, que había sido un personajón de los años 30, que era Victoria Pueyrredón, también refuta algunas cosas de Jauretche, y Jauretche le dice, ahora me doy cuenta de que era cierto que había 2 clases de Victoria. La Victoria de Samotracia, que era una escultura que se había encontrado, una hermosa mujer, pero sin la cabeza, y ella misma, que era Victoria Pueyrredón, que tampoco tenía cabeza. Y en una de esas oportunidades en que estaba en el café, leyendo el periódico, en el café de al lado, en la mesa de al lado, un señor con pinta de pituco llama a un lustrabotas que pasa para que él lustre los zapatos. Entonces el pibe, con mucho entusiasmo, que se iba a ganar unos pesos, saca pomada negra para pasar los zapatos negros, no advierte que este hombre tenía medias blancas y por ahí se le zafa el cepillo y le mancha las medias blancas con pomada negra. Y el tipo reacciona como reaccionaría mucha gente del centro porteño que vota Macri. Lo agarra de los pelos al chico. Dice, tenías que hacer un negrito de porquería para hacer lo que hiciste, andate. Y lo echa a empujones del... Y Jauretche, que está al lado, que tiene 72 años, está sumamente obeso, que tiene problemas respiratorios, que ha salido del Otamendi hace 2 meses, se levanta y pega un grito que se escucha en todo el café. Hijo de puta, yo te voy a enseñar a respetar a la gente, y le tira un trompazo al tipo, le erra y se cae encima de la mesa, y la mesa va por el suelo, la vajilla por el suelo, todo un escándalo en el café. Y al rato después, cuando ya se calman las cosas, el otro tipo se había ido, vuelve a su casa, y Clarita le dice, pero Arturo, ¿qué hiciste? Otra vez te peleaste con alguien. Pero vos, ¿qué edad te crees que tenés, Arturo? ¿Qué te pasó? ¿Con quién te peleaste? Y para terminar, voy a recordar lo que él le dijo a Clarita. Clarita, lo que pasa es que yo no puedo resistir la injusticia. Nada más, gracias.